vamos a dar la bienvenida a Waldo Ratti, al ingeniero, y va a estar presentándonos diagnóstico energético en pymes, herramientas y resultados. Bien, gracias. Bueno, gracias por la invitación, por ser parte también de esta jornada. Estamos muy contentos como institución de que nos hayan invitado y también por la convocatoria. Lo que vamos a ver ahora, como decía Laura, es diagnósticos energéticos en pymes. Como INTI participamos en el año 2021 de un relevamiento que se hizo a nivel nacional, se hizo en toda la República Argentina, en distintas pymes de cada provincia. Participó el INTI con la Secretaría de Energía, donde se hizo un diagnóstico sobre el uso de la energía en distintas pymes. Yo después, al último, le voy a mostrar un caso que me tocó participar a mí, no es de esta provincia, es de la provincia de Misiones, pero bueno, básicamente lo que queremos mostrar es cómo es un diagnóstico, en qué consiste y el caso de éxito. Bueno, lo que les decía, definiciones y conceptos, recolección de datos, mediciones, análisis de datos y propuestas de mejores, casos y algunas fotos. El objetivo de un diagnóstico energético básicamente es evaluar la utilización de la energía en la industria, ¿no es cierto? Esto se logra mediante la recolección de datos y la idea es ver cómo se utiliza la energía y mejorar el uso de la energía sin disminuir las prestaciones. Es decir, que queremos lograr o apuntar hacia un uso eficiente y racional de la energía. Voy a ir pasando algunos conceptos. El primer concepto que quiero destacar es el uso racional de la energía. ¿Qué es eso? Es el uso de la energía de manera lógica, sensata, responsable, sin desperdicios y sin privaciones. Perdónenme que lo leo porque es necesario leerlo porque es un poco larga la definición, pero es importante entender este concepto. Y el concepto de eficiencia energética, sí, ya es más conocido, se refiere a producir más con la misma cantidad de energía o producir lo mismo con menos cantidad de energía. Acá hay un triangulito, hay dos triangulitos, o es el mismo que está invertido, y esto nosotros le decimos a los industriales, este tema que es transversal a la industria donde se utiliza frío es para todo el tipo de industria. A veces el industrial piensa que llenando el techo de paneles fotovoltaicos está haciendo eficiencia energética. Y yo le puedo decir que sí y que no, ¿sí? Porque yo puedo llenar el techo de este lugar con paneles fotovoltaicos, puedo tener el aire prendido las 24 horas y tener todo abierto y no estoy haciendo eficiencia energética, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de eficiencia energética o del uso de eficiencia energética o de que quiere ser eficiente con el uso de la energía, lo primero que hay que entender o atacar es el concepto de uso racional de la energía. Lo primero que tengo que concientizar yo es a las personas, a los operarios y a toda a todos los integrantes de la industria o de la pyme donde estoy, que tengo que hacer un uso racional de la energía eléctrica. ¿Qué sería esto o qué implica esto? Bueno, lógicamente, si tengo el aire prendido, bueno, ver de cerrar las puertas, no tener el aire las 24 horas prendida, que las luces también se apaguen en los lugares donde no se usa. En la industria donde hay aire comprimido, muchas veces los operarios están sopleteando el piso, limpiando las máquinas con el aire, y bueno, eso es energía que se está desperdiciando. Entonces, el primer concepto y fundamental y que mayor impacto tiene en el ahorro energético es el uso racional de la energía. Después viene, sí, el concepto de eficiencia energética, donde yo a veces necesito cambiar la tecnología, cambiar máquinas, cambiar una máquina, como estuvimos viendo recién en las presentaciones anteriores, cómo fue evolucionando el tema de las cámaras frigoríficas, de los equipos, y cómo a través del tiempo se tornan más eficientes, que consumen menos energía y prestan mejores servicios y aumentan las prestaciones. Y por último del triángulo estaría la energía renovable, que ahí sí podemos poner paneles fotovoltaicos, y una vez que hicimos el piso con el uso racional,
mejoramos algunas partes tecnológicas de la planta, recién ahí ya podemos decir, bueno, ahora sí voy a poner paneles fotovoltaicos porque estoy siendo eficiente con mis equipos y estoy haciendo un uso racional de la energía. Si yo empiezo a hacerlo al revés, si lo hago así, este triángulo es inestable y no funciona, ¿sí? Entonces lo ideal es que sea de esta manera, empezar con un uso racional, con cambio de tecnología y luego con energías renovables. Bien, este cuadrito a veces lo que intenta mostrar es que a veces pensamos que si queremos implementar eficiencia energética o queremos hacer un diagnóstico energético es no, voy a gastar mucho dinero, prefiero seguir haciéndolo así como estoy y para no invertir o para no gastar dinero. Y en realidad es todo lo contrario, porque siendo eficiente con el uso de la energía voy a lograr mayor competitividad, beneficios ambientales, que hoy esto es muy importante, le da un touch a las industrias, a las pymes, importante, y también voy a tener el concepto de seguridad energética instalado. Y bueno, entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no es cierto? Como sociedad, ¿sí? Como industriales, como pymes, tenemos que buscar el equilibrio en donde hacer un uso racional, eficiente de la energía y cuidando el medio ambiente. Pasamos a la parte del diagnóstico energético de lo que es la recolección de datos. Para comenzar con un diagnóstico energético, lo primero que tengo que hacer es recolectar datos. ¿Datos de qué? Datos de energía térmica, como ser litro, metro cúbico de gas utilizado, kilo en el caso de que sean GLP. En el caso de energía eléctrica, bueno, los kilowatts que se consumieron. Lo ideal es hacerlo durante esa recolección de datos que sea de 12 meses, como mínimo, ¿no es cierto?, para tener valores y datos representativos. Energía térmica, le decía, energía eléctrica, y otra cosa que es fundamental es tener datos de producción, porque si yo no recolecto datos de producción, después no puedo asociar esos datos de consumo de energía, tanto térmica como eléctrica, yo después los tengo que vincular o referenciar con algo, y ese algo es la producción. No es lo mismo decir cuánto consumiste este mes de energía eléctrica y consumí 10, y al siguiente mes consumiste 20. Y bueno, ¿pero por qué consumiste más? Y bueno, porque se produjo más o hubo algo con respecto a la periodicidad del producto que estoy fabricando. Bueno, entonces lo tengo que relacionar con algo. Para eso necesito recolección de datos durante el periodo correspondiente a los datos de energía recopilado. Otro tema importante en un diagnóstico energético, más allá de la recopilación de datos, viene, y no es necesario 100%, pero sí es muy útil hacer mediciones. ¿Mediciones de qué tipo? Bueno, mediciones eléctricas, si se puede, en lo que es todo lo que es potencia instalada, tanto en iluminación, motores, bombas, aire acondicionado, refrigeración, determinación también de fugas de aire. Las fugas de aire son importantísimas en el hecho del consumo energético. Es como dicen a veces en las pymes, en la industria, no darle importancia a esto es colar el mosquito y tragarse el camello, así es el dicho. Bueno, muchas veces se escucha y eso es sinónimo de que se está produciendo, que la empresa está funcionando, y bueno, ahí se nos está yendo un buen paquete de dinero, de costo, por ineficiencia, ¿no es cierto? Bueno, mediciones en cuanto se pueda de iluminación, motores, aire acondicionado, fuga de aires. Estas serían mediciones eléctricas, mediciones térmicas también, ¿sí? Esto es importante tenerlo en un diagnóstico: cuánto combustible utilizo por hora, caudales de aire, temperatura de entrada y de salida. Nos ha tocado como INTI hacer asistencias técnicas y ir a industria donde la chimenea tenía más calor casi que la caldera. Era increíble. Bueno, pero a veces suceden esas cosas y la pregunta era, che, estoy consumiendo mucho GLP o mucho gas natural. Y bueno, uno iba a hacer mediciones, encontraba
esos valores tan altos, y obviamente cuando íbamos a los procesos o a las calderas o a las cañerías, bueno, se veían ahí, se encontraba el porqué de eso. Entonces, mediciones para el cálculo de rendimiento de calderas, mediciones en tubería, esto se nombró hoy, estaba implícito en las presentaciones anteriores en lo que eran las longitudes, ¿sí? Nos ha pasado ir a una empresa de fabricación de dulce donde tenía la caldera en una punta y tenía la paila donde hacían en la otra, 130 metros, ¿sí? Sin aislar la cañería. Hicimos el cálculo que con una aislación que era de la mediocre, ahorraba hasta un 13 o un 14% de energía de gas GLP, usaba GLP esta industria. Entonces es importante también tener en claro el concepto de las distancias en los que son tuberías. Cuando acá menciono calderas, bueno, también mediciones en equipo de frío, ¿no es cierto? Seguimos. Una vez que tengo los datos, la recopilación de datos, una vez que hice las mediciones en un diagnóstico energético, lo que se realiza es el análisis de esos datos y las propuestas de mejora, porque de nada me sirven tener datos si yo después no voy a actuar o interactuar gracias a esos datos. Entonces, ¿qué se busca hacer en el análisis? Por lo general es hacer una línea de base energética, ¿sí? Identificar los usos, que son los usos significativos de la energía, es decir, en la planta, cuáles son los equipos que mayor energía me consumen, tanto eléctrica como energía térmica, ¿sí? Y también establecer los indicadores de desempeños energéticos. Estos indicadores, ya vamos a ver ejemplos aquí, me van a servir a mí para el seguimiento y el alcance de objetivos que como industria nos vamos a plantear para el uso eficiente de la energía. Bueno, usos pueden ser motores, bombeos, vapor. En este caso, este es un cuadro representativo, no es de ninguna industria, pero fíjense en ustedes que en esta línea base o balance de energía tenemos porcentaje, cuánto consumen los motores, cuánto hay de vapor, cuánto de iluminación, refrigeración, bombeo, aire comprimido. Para este gráfico, unos usos significativos serían los motores, que tienen el mayor porcentaje, se llevan el mayor porcentaje de uso de energía, después sigue el bombeo, ¿sí? Y después seguiría el vapor. Entonces, a lo mejor enfocándome en estos 3 puntos, yo puedo lograr un ahorro energético y una disminución en los costos bastante importante. Y lo que serían los identificadores, pueden ser litros por hora, en el caso de un bombeo, bueno, cuántos litros por hora o litros por día, kilowatt por kilogramo de producto fabricado, o kilogramo al mes de GLP, en el caso de que utilicen GLP, en el caso de que sea gas natural, metros cúbicos, mes pueden ser. Estos son los indicadores de desempeño energético y esto por lo general lo decide la empresa, ¿sí? En el diagnóstico salen este tipo de... con esta gráfica uno se da cuenta dónde están los usos y después la empresa decide cuáles van a ser los indicadores que va a utilizar para disminuir el uso de la energía y disminuir costos también. Como yo les decía al principio, que participamos de una revisión energética en varias industrias en todo el país y como algo global, fíjense que del análisis de datos de varias industrias, acá tenemos un resumen gráfico de los que son los impactos de ineficiencias encontradas en consumo eléctricos y térmicos en visitas de revisión energética. Presten atención, número de ineficiencias encontradas 234, esto no dice nada, pero lo que sí me dice es esta gráfica, que el 61% de las ineficiencias encontradas correspondían al uso de la energía eléctrica y un 39% al uso de la energía térmica. En lo que es energía eléctrica, bueno, tenemos motores ineficientes, sobredimensionados, obsoletos, cargas desequilibradas en transformadores. Esto también a veces son detalles que no se presta atención, pero es muy importante. Les cuento un caso con respecto a sobredimensionamiento. Un día fuimos a una planta y había, era un aserradero, o sea, ya lo estoy quemando, pero no importa.
hay muchos, no van a saber cuál es. Pero había un motor muy grande para mover una máquina muy, muy chica. Entonces le preguntamos al dueño, que era una persona muy grande, le decimos, ¿por qué semejante motor con tanta potencia para mover tan poca carga? ¿Eh? Y nos dice, no, porque dice, se me quemó el viejo que yo tenía, que lo tuve 30 años, y yo fui y compré uno igual. ¿Y uno igual en base a qué? Uno igual en base al tamaño. Y claro, un motor de hace 30 años, de tantos HP, hoy para los mismos HP el tamaño es muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, a veces no quiero decir desconocimiento, pero a veces se apresuran, ¿sí? Y bueno, mucha idea de HP no tenía, pero bueno, apareció, fíjense que son casos que aparecen y seguidos. Energía térmica en generación y uso del vapor, falta de controles de combustión en horno, secadero, caldera, aislaciones deficientes en línea de fluidos calientes y fríos. Estas fueron algunas de las ineficiencias. Con respecto a lo que es proporción del tipo de soluciones a esas ineficiencias, el 48% son de gestión, que corresponden a medidas de baja o nula inversión, es lo que yo le decía cuando hablábamos del uso racional de la energía. Cuando uno empieza a atacar el uso racional de la energía, básicamente está hablando de la gestión dentro de la industria y dentro de la PYME con respecto al uso de la energía. Ordenamiento de producción, de los turnos de arranque, parada, son situaciones fuera de estado estable las que presentan mayor ineficiencia, dado que hay consumo energético sin producción, por lo que se deben optimizar. La otra ineficiencia, la otra proporción es de equipamiento, ¿sí? De equipamiento es el 37%. Sí, acá son medidas de inversión alta y más largo periodo de recuperación, generalmente asociada a necesidad de financiamiento. Acá un poco puede ser lo que estuvimos escuchando. A lo mejor no vas a cambiar una cámara porque ahí necesitas una inversión muy grande y tal vez se recupera en un tiempo más prolongado que con respecto a las ineficiencias de gestión. Y lo otro es de automatización. Son medidas de inversión, medida de media y en general de repago muy rápido. El ejemplo sencillo de esto es una fotocélula. En un lugar donde están las luces prendidas, si pongo una fotocélula, si hay gente está prendida y si no hay gente, la fotocélula se apaga. Bueno, les presento acá el caso en el cual nos tocó participar. Es uno de los casos porque participamos en muchos. Esto fue en una empresa tealera, yerbatera, donde empezamos a hacer el diagnóstico energético. ¿Qué quiero rescatar de esto? Bueno, son datos, lo que yo decía. Lo primero de todo es la recolección de datos. ¿Cuántos kilos, toneladas, consumo de energía eléctrica, chip, porque acá no se usaba gas natural, sino que debido a la disponibilidad y la zona, se usaba el chip como combustible para energía térmica. Se hace el balance o a cuánta energía corresponde tanto el chip como la electricidad consumida. Se conoce bien el proceso porque hace falta para un diagnóstico energético conocer bien el proceso para luego ver dónde están los mayores consumos. Perdón, me pasé. Y se hace el diagrama de los tipos de energía en cada etapa del proceso. ¿Sí? Se detalla, se hace el detalle. Esta es una planta de té y esta es de yerba mate. Era una misma empresa que tenía las dos plantas que funcionaban. Una funcionaba de abril a septiembre, octubre, la otra de octubre a marzo, abril. Esto es un gráfico donde muestra, este gráfico es importante porque muestra el consumo real de la factura, esto es en energía eléctrica, no está claro, pero esto es energía eléctrica. El consumo de la factura versus el consumo estimado. Este consumo estimado, ¿de dónde sale? Del relevamiento, ¿sí? Los datos de potencia instalada y los datos de producción. Cuánto tiempo, cuántas horas al día, cuántos días al mes trabaja la línea, la planta. Entonces, en base a eso, después se compara lo consumido con lo estimado.
Fíjense que acá en la línea azul es lo real y lo otro es lo estimado. Bueno, acá tenemos un pico que uno dice, acá se equivocó el INTI, o se equivocaron, metieron la pata. En realidad no metimos la pata porque como era una empresa que era yerbatera y tealera, tenían un molino que lo usaban para las dos plantas, ¿sí? La parte de molido la compartían. Entonces ese pico que se ve acá es porque en la de yerba, perdón, estaban usando el molino. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Bien, gracias. Seguimos. Sí, había degustación. Sí, eso era lo bueno de estas industrias, que después nos daban los paquetes, los packs con yerba y las cajitas de té de exportación. Sí, que acá no se conseguía. Mira vos. Bueno, qué chusmo que somos. Seguimos. Este gráfico muestra la potencia eléctrica con factor de carga de la planta de té. ¿Sí? Este dato es importante. Potencias por uso, en porcentaje, también, bueno, es la misma la gráfica. Y acá uno puede ver a simple vista dónde está la mayor potencia, ¿sí? En la parte de clasificado, conservado, molido, secado, que a la hora de querer hacer alguna implementación o ¿cómo es? A la hora de querer decir, bueno, quiero ver dónde puedo interactuar para consumir menos energía y que sea visible, bueno, con estas gráficas uno puede decir, bueno, vamos a ver en el clasificado que podemos hacer, en el marchitado. Me voy a ir al fermentado, que es el 4%, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno era potencia y otro es consumo, que a veces nos cuesta entender la diferencia entre potencia y consumo. Ustedes saben que el consumo es la potencia por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de energía. El consumo es la potencia por el tiempo, ¿sí? Eso me da el consumo, potencia por tiempo. Entonces, acá también, en el clasificado, en el secado, en el molido, en la descarga de hoja, en el conservado, perdón, tendríamos los lugares donde podemos interactuar y recomendar a la industria que puede ver qué mejoras puede implementar para disminuir el consumo de energía, si es que se puede. Dentro de este diagnóstico energético que hicimos, bueno, se hizo un análisis de costo. Este análisis arrojó que en costos el 61% correspondía a la energía térmica y el 39% a lo que era biomasa, en este caso chip. ¿Sí? Se hizo una torta, bueno, que está graficado, estos valores están en la torta. También algo importante que se hizo fue el hecho de cuantificar las toneladas de dióxido de carbono al año que esta industria emitía. Y otro valor importante es, se llevaron todos los datos de energía a esta unidad, que es la tonelada equivalente de petróleo, y daba este resultado. Fíjense que muy bajo el porcentaje de tonelada equivalente de petróleo en lo que es energía eléctrica y muy alto en lo que es la energía térmica. Perdón, me pasé acá. Y otro valor importante es la intensidad energética global, que estas son la tonelada equivalente de petróleo por tonelada de producción. Esto es un número importante. En este caso no está tan bajo, pero bueno, esto es lo que dio. Y de acá surgen los indicadores que después la empresa va a decir, bueno, si el año que viene hago otro diagnóstico energético o implemento un sistema de gestión de la energía, ¿a qué voy a apuntar? Y bueno, voy a apuntar a este indicador, voy a apuntar tal vez a este. Esos son los indicadores que nos van a servir para realizar después el seguimiento. Por último, ya se va terminando, no se me pongan nerviosos. Esto es usos energéticos de la planta en general. Entonces, un 22% es calor de proceso y un 77% de fuerza motriz. Y un 1% lo que es iluminación. Acá vuelvo de vuelta al concepto a la hora de interactuar. No me voy a ir a poner, por ahí lo decimos mal, a
vamos a cambiar todos los focos, vamos a poner LED. Sí, está bien hacerlo, o sea, es importante, pero para esta empresa representa el 1%, ¿sí? Como uso energético lo que es la iluminación. Bueno, este diagnóstico sirvió y sirve siempre, es para buscar y reconocer por ahí las oportunidades de ahorro, de mejoras. Para esta industria, los sistemas a intervenir, las oportunidades de ahorro fueron los equipos con motor, que estaba relacionado con lo que es gestión de motores, minimización del rebobinado de motores, tenían mucho rebobinado, utilización de lubricantes avanzados de larga duración, ya esto ya lo tenemos clarísimo. Mejoras en los mantenimientos de motores, redimensionamiento de motores, uso de variadores de frecuencia, esto con mucho cuidado y bien asesorados, porque a veces los variadores, no es indiscriminadamente poner variadores de velocidad para asegurar funcionamiento de motores y esas cosas. Hemos visto que una industria tenía consumos excesivos de energía eléctrica, puso variadores a un montón de motores, casi al 50% de los motores le puso variadores de frecuencia. El variador de frecuencia generó armónicos, le quemó el banco de capacitores. No se dieron cuenta, cuando vino la luz, la energía, la boleta de energía eléctrica al mes siguiente, se quería morir y dice, ¿cómo hicimos una inversión tan grande? Y bueno, le cobraron multa por... Bueno, eso es un... Y nos pasó también el hecho de que estábamos en una industria, esta fue otra, no era en esta, pero con la cámara termográfica estábamos viendo tableros y vimos un motor funcionando en el cual estaba a más de 125 grados la zona de donde estaban los rulemanes, ahí el cojinete. Nos llamó la atención y le dijimos al de la planta, mirá, acá tenés algún problema, y hacía ruido, ¿viste? ¿Tenés algún problema de rodamiento? Porque está muy caliente. Ah, sí, pero eso ya lo rebobinamos varias veces y bueno, no sé qué. Seguimos el recorrido y escuchamos un ruido, ¡tac! Cuando volvimos lo estaban desarmando porque se había clavado el motor. No porque seamos nosotros los genios sino que el mantenimiento predictivo, y a veces un instrumento como es una cámara termográfica, depende del tamaño de la industria y el tipo de la industria, puede ayudar mucho y evitar muchos dolores de cabeza. Uno más, bueno, volviendo a esta empresa yerbatera, tialera, otra oportunidad de mejora era intervenir donde estaban los quemadores de chip y los intercambiadores de gases y las tuberías de distribución. Mejoras en la calidad de quema, mejoras en la eficiencia de intercambiadores, mejoras de aislamiento, tubería y control de flujos de aire. Mejoras en la calidad de quema, esto es muy importante, bueno, tanto allá en el NEA como en lo que es calderas. Hoy en las calderas a gas y a GLP se puede poner a punto de una manera, digamos, relativamente sencilla y se puede verificar cómo es. En el tiempo es fácil ir y hacer mediciones. En cambio, en este tipo de combustión que era con chip, ellos manejan solamente, tienen la alimentación, es lo único que manejan, y después tienen la entrada de aire constante. Entonces, lo que nosotros siempre le decíamos, tienen que ver el tema de la entrada de aire, porque la relación combustible-oxígeno tiene que ser la óptima para lograr una buena combustión. Y bueno, eso es un tema que se lo tiramos y se lo dejamos. No sé si habrán hecho, pero es muy importante. Y les dije, mejora en la eficiencia de intercambiadores y mejora de aislamiento en tuberías y control de flujos de aire. Bueno, algunas fotos de los trabajos que hacíamos en mediciones cuando hacíamos diagnósticos energéticos. Y les repito, el tema de los indicadores, eso es propio de cada industria de cada empresa. Los indicadores es lo que les va a servir a la empresa para poder avanzar y para poder hacer un uso eficiente de la energía y bajar costos. Muchas gracias.